Yo participé en el primer ciclo de conferencias el año pasado de arquitectura por procesos. Confieso no sentirme nada cómodo estando de este lado del escritorio, cuando siempre me ha tocado estar de aquel lado del escritorio. Y voy a tratar de hacerlo lo mejor que puedo, suponiendo que quien está de este lado del escritorio tiene que de alguna manera convertirse en una suerte de disparador para posibles temas de conversación y sacarle un poco de punta a los discursos que tanto Ignacio como Roberto nos han planteado. Quiero tratar de no ser muy extenso para dar paso a preguntas de parte de ustedes, pero sí me gustaría hacer por lo menos vista que es la primera conferencia de este segundo ciclo, recalcar un poco lo que se decía en la introducción, en el inicio, que el interés de estas conversaciones, que en el fondo son unas conversaciones que han terminado de ser un poco menos íntimas que la que podría existir entre las 10 oficinas participando esta vez y la vez pasada. Es decir, que hay como un interés por convertir esto en una conversación un poco más amplia de esas 10 oficinas, sin la pretensión absoluta de convertirnos en una suerte de jurado evaluador de lo bueno y lo malo de la arquitectura en Venezuela o de la arquitectura contemporánea en Venezuela. En ese sentido, animaría a que el grueso de lo que puedan preguntar no tienda, digamos, en ese sentido, porque no es la intención de estas conferencias. Más bien, lo que se quiere es tratar de llenar una suerte de vacío que ha existido en los últimos años en la disciplina, vacío que implica la no existencia de un lugar para conversar sobre arquitectura, lo cual no implica validación alguna de lo que está mostrado allí. La otra cosa que me gustaría de alguna manera plantear es que si bien las conferencias han sido organizadas a partir de 5 temas que parecen bastante pertinentes, no necesariamente quizás la reflexión de que toda clasificación en el fondo es excluyente implica, es decir, que esta agrupación no implica necesariamente que estos 2 personajes aquí tengan como tema fundamental el lugar y no otros, o que otros que veamos la próxima vez no atiendan el tema del lugar con tanta o mayor potencia que los expositores de hoy. Sin embargo, ayuda a precisar algunos temas de interés que quizás en el trabajo de Ignacio y de Roberto pueden sacársele más punta que en otros casos. Por tanto, los animaría también a asumir que esta suerte de agrupación es de alguna manera un conductor para poder detonar muchas otras posibles temas que puedan surgir a partir de lo que hemos visto hoy. A ver, quizás trataría de plantearme algunas reflexiones en torno a las conferencias por separado y luego dar alguna visión sobre lo que podría ser una interpretación de lo que el lugar como tema podría darse desde el punto de vista de la arquitectura. En el trabajo de Ignacio, que lo titula El espacio en el lugar versus el espacio del lugar, encuentro, y lo voy a decir así de llano, no importa que se pongan bravos conmigo, igual espero seguir siendo, que seamos siguiendo amigos.
encuentro cosas bastante valiosas desde el punto de vista de cómo se organiza el pensamiento sobre el proyecto a partir de una idea del lugar muy personal. Creo que el gusto por la pequeña intervención prevalece, al menos a mi modo de ver, prevalece sobre la gran escala. Creo que alineándose quizás con un pensamiento de Robin Evans que dice que en las cosas corrientes o las cosas corrientes contienen los más profundos misterios, creo que hay un acercamiento por llegar al meollo del asunto a partir de la pequeña intervención que encuentro mucho más atinada que digamos, la apreciación un poco más moderna de tratar de dominar un territorio mucho mayor. Quizás en ambos casos este tema del lugar como espacio, como paisaje, pero al mismo tiempo traducido como idiosincrasia, es decir, esa lectura del lugar como lectura cultural, está presente en ambos casos. Creo que en el caso del trabajo que muestra Ignacio está bastante más presente y creo que frases como he tomado ideas que no son mías, la prevalencia sobre pequeñas intervenciones sobre el tema del urbano dan cuenta de ello. Sin embargo, también encuentro una fisura en ese deseo por quizás el pequeño encargo convertirlo en un gran encargo, que creo que no es una debilidad de Ignacio sola. O sea, creo que somos todos un poco así en este territorio un poco latino y caliente, en el que nos piden arreglar una acera y decidimos construir un plan de aceras para todo un pueblo. Yo encuentro ahí una debilidad, y una debilidad que, insisto, no creo que sea el trabajo de Ignacio, creo que es, desde el punto de vista disciplinar nuestro, una debilidad importante. Creo más en la idea creo menos en la idea de un eje organizador que un simple ensanchamiento de acera. Creo menos en una plaza elevada que colocar una iluminación bien puesta en una calle. Creo menos en un gran techo elevado. Estoy usando referencias al texto que él ha dicho. Creo menos en un parque urbano arbolado que en un árbol bien puesto. Es decir, que creo que en el fondo esa predilección por resolver las cosas menudas tiene un gran valor, y creo que ahí es donde está el meollo del problema, a mi juicio, en la resolución de esas pequeñas arquitecturas, de esas menudas arquitecturas que en el fondo construyen un lugar, o construyen al menos la idea del lugar que Ignacio nos ha de alguna manera gozado. En ese sentido, creo que resolver ese problema menudo no implica un descuido sobre la forma. Creo que para entender el lugar hay que ser muy buen observador, pero también tener una idea de cómo resolverlo, una idea que probablemente está antes del lugar. Como lo dice en su estrategia proyectual Álvaro Siza, va a leer un pedacito. Dice: comienzo un proyecto cuando voy a ver un terreno, programa, condicionamientos vagos, como sucede casi siempre. Otras veces comienzo incluso antes, a partir de la idea que tengo de un lugar, una descripción, una fotografía, algo que he leído, una indiscreción. No creo que quede mucho del primer esbozo, pero todo tiene un inicio. Bien, en el caso de Roberto, debo confesar que quizá hubiese preferido que divagaras y que no que leyeras. Creo que el texto es extremadamente rígido y quizás hasta dogmático.
creo que me hubiera gustado, si yo hubiera organizado esto, no colocarte en este tema, sino en otro. A ver cómo te defendías. A ver, creo que hay un riesgo importante en las verdades absolutas, es decir, en tratar de construir ideas casi filosóficas que entran en oposición con otras ideas. Creo que tiene un valor interesante, pero creo que excluir una en favor de otra no necesariamente está tan bien, o al menos yo no estaría tan de acuerdo. En ese sentido, pareciera que a veces lo que para uno es obvio no es necesariamente lo obvio para otro. A veces el problema a resolver no es el mismo para todo el mundo. Y a veces el afán de reinterpretación o el enorme respeto, como tú en algunos casos has citado, por algo no necesariamente conduce a algo bueno. A veces podría producir algo grotesco, caricaturesco o inadecuado. Creo que en el caso de Roberto aparece un poco la misma pretensión que aparece probablemente en el trabajo de muchos de nosotros, que es esa intención por, y cito 3 temas como claves que él ha dado, dice la gran pérgola urbana, el mega terminal mercado, la calle comercial cubierta. Es decir, un tema como de abarcar problemas a una escala del territorio que no necesariamente quizás está dentro de una condición de lugar específico. Creo que hay, Roberto, una cosa, y lo pongo así de crudo, ¿no? O sea, creo que lo bonito es parte del problema. Es decir que es socialmente adecuado y no necesariamente bonito, no me parece que en el fondo conteste la pregunta. Creo que asumir la oposición de la caja y la sombrilla como el malo y el bueno, casi que a nivel de cómics, es un cuento. O sea, creo que se aprende tanto de la caja como de la sombrilla, en el caso de los ejemplos que has mostrado, pero creo que también no se pueden justificar operaciones como la del Teresa Carreño porque está inserto dentro del tema de la sombrilla como un edificio bueno. Y creo que en el fondo decir lo que está ajeno a la sombrilla está ajeno al lugar tampoco es demasiado correcto, suponiendo que pone eso en un dilema el decir está más adecuado al lugar cualquier palacio en Venecia que un palafito en Sinamaica, o es más correcto Mies en la Farnsworth porque se abre el paisaje que Moneo en el Cursal, que no se abre el paisaje pero lo interpreta de una manera muy inteligente, o es más correcta la Eiffel como fenómeno de representación de una cultura que el nido de aves, que a propósito no me gusta mucho como edificio, pero no dejo de reconocer el valor que tiene dentro del contexto de la arquitectura contemporánea y el momento en donde la arquitectura se está inscribiendo. Por lo tanto, no sé, me callaría, trataría de darle la palabra a ustedes poniendo quizás o entregándoles la siguiente pregunta, que es la pregunta que todos nos hacemos. En el fondo, ¿cuál es la estrategia adecuada? ¿Cuál es la idea del lugar? Y cómo contestar al lugar no necesariamente es contestar con lo obvio. Al menos eso es lo que yo interpretaría. Y en el fondo creo que para contestar bien a un lugar léase y entendido no solo como un paisaje,
no solo como un sitio, una parcela donde trabajar. El lugar está entendido desde un punto de vista mucho más global y que tiene que ver con rasgos de cultura, con rasgos de sociedad, con rasgos evidentemente geográficos, con rasgos climáticos, que tienen que estar atendidos y, creo yo, reinterpretados de una manera mucho más que con respeto. Creo que lo dejaría ahí y abriría el derecho a palabra. O le doy el derecho de réplica a ella. Yo creo que sugiero que conversemos nosotros más adelante, ¿no? Bien, allá por allá hay una pregunta. Bueno, en primer lugar, yo por lo que entendí de la charla del profesor Fuquete, se refiere más que todo a, ya que tenemos un paisaje muy lindo, unas condiciones topográficas muy hermosas, que ya, ¿sabes?, nuestra situación geográfica nos permite hacer muchas de las cosas de las cuales países nórdicos, países con climas que cambian demasiado de una época del año a otra, no pueden hacer. ¿Por qué no lo aprovechamos? O sea, yo no lo vi como que blanco, negro, malo y bueno, sino que ya que tenemos tantas oportunidades, deberíamos aprovecharlas más. O sea, no deberíamos darle las espalda, ¿no? Por lo que yo creo. Alima. Yo creo que no solo se refería a bonito el paisaje, sino todo lo que envuelve la situación climática, que es aprovechable casi todo el año, porque cuando no es aprovechable el clima y lluvia, y sin embargo puedes estar con la brisa que agarre a la lluvia, la condición de cada sombrilla no es malo y bueno, es que en el contexto en el que nos encontramos, lo más óptimo, lo más lógico, lo que a la larga, siguiendo lo que dice Ignacio, está de moda, que viene a ser toda la arquitectura verde, lo que mejor se adapta es la sombrilla, y a eso es a lo que se refiere Roberto, que la sombrilla es lo que hay que buscar proponer. ¿Por qué? Porque aquí es lo que mejor se da, no porque la caja no sirva y sea mala. Yo creo que me parece que la conclusión que le vamos a hacer es comparar a un arquitecto con un lugar realmente, el cual podría estar en Venezuela o podría ser natural, que es a lo que tú te referías y que creo que es un tema que parece común, evidentemente hablando del tema del lugar. A mí me gustaría más como que preguntarle, más allá de lo que, no sé, lo que parezca sabroso o no, porque nosotros en la arquitectura utilizamos muchísimo la palabra sabroso para describir lo que pasa. Cuando con todo este tema de la luz, la sombra, la calidad, las ventilaciones, la ventilación cruzada, son unas cosas que parece, hay muchos casos que no nos parecen bonitos, pero nos parece sabroso en definitiva y nos sirve. Entonces, en ese aspecto, quizás me gustaría preguntarme si se trata de una, o sea, quizás me diría Roberto, si se trata de una campaña de concientización lo que necesitamos, que él lo puso así en algún momento de su texto, o si más bien se trata de preguntarnos, o sea, cuáles son las necesidades que tenemos como ciudad, como cultura, de parecer globalizado, de parecer renovado, de parecer moderno, de parecer acabado. En esa primera reflexión, dentro de esa comparación que quiso hacer y algo que parece muy claro también en el trabajo de Ignacio. Yo creo que vamos por ahí, Gato. Yo creo que tal vez los comentarios vienen porque además el hecho de poner la calle en la sombra es un ejemplo demasiado formal. Y creo que cuando básicamente estamos apuntando al lugar, creo que de alguna manera eso que dices tú de la sensación de lo que está inmerso al lugar, que no lo vemos en la forma, que tal vez esa forma que estás usando tú como analogía, funciona porque han sido los ejemplos que mejor la definen, pero didácticamente, pero quizás ese contexto que está alrededor, el por qué esa necesidad quizás de la caja pombuchana que muestras tú ahí, pero eso también forma parte del lugar. O sea, con tu X, los ejemplos que pusiste como en antología la sombra. Sí, se le cayó la cédula. Sí, pero creo que, ¿cuál sería? Sí, creo que marca. Pero ¿cuál sería para seguirte? Porque me perdí. No, creo que las cajas que ponías en el modernas. Como ejemplo. Creo que marca como
tiempo que se hicieron a la misma vez de gobierno. Creo que eso que dice Tati de la realidad de por qué eso también es una exigencia de alguna manera, forma parte del lugar, creo yo. O sea, no solamente las condiciones que pueden existir, que son obvias, ambientales, pero también hay condiciones por las cuales hay que luchar, básicamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es que esa no es la mejor solución, obviamente. Pero sí podemos pensar de que esa base cultural que de alguna manera pide eso, es una condicionante por la que tratar y no solamente la forma. O sea, creo que de alguna manera podría, no sé, o sea, ir... Bueno, yo me un poquito del tema, yo creo que me pareció especialmente valioso por el de Ignacio o de las dos, es que no se convirtió como una diatriba abstracta de qué lugar y qué hace espacio y cuál es el contexto. Creo que los aprecios justamente lo que puedo hacer superfluo, sea la sombrilla, sea la caja, es no tomar en consideración ese espacio existencial, o sea, que es la cultura de la propiedad, que es en realidad el contexto de la arquitectura, que es lo que garantiza el sentido de pertenencia. Es decir, yo lo que pienso sobre el caso de Ignacio en Canaima es como el desprejuicio de no desechar ciertos conceptos que hayan convertido el urbanismo en una pieza de diseño. Yo creo que disciplinarmente cualquiera lo hubiera desechado de antemano. O sea, yo no voy a hacer arquitecturas curvas y desplazadas para que el país no se tropiece. Yo creo que es ese tipo de prejuicio, el prejuicio de cual uno debe desplazarse para garantizar que este contexto verdadero, que es cultural y que garantiza aquel espacio existencial que tendemos a hablar mucho de en abstracto, pero realmente es tomar ideas que son ajenas, tomar determinantes que son inherentes a la cultura, que es lo que te va a garantizar que sea la caja o sea la sombrilla tenga pertinencia y tenga pertenencia. Entonces, yo creo que, o sea, algo que haría justamente del tema de hoy es no caer como una decisión de qué es correcto, qué es incorrecto, o cuál es la morfología adecuada de lo que va a ser más I o más A. O sea, la chubata es tan pertinente como la caja de vidrio, si es lo que corresponde, en el caso de la propuesta de Roberto, poder ser muy pertinente ser una caja de cristal porque es laboratorio, porque va a ser una idea de limpieza, asepsia, de vacunas, pero algo que no es pertinente en el caso de colocarlo en canal. Entonces creo que la discusión debe ir mucho más por allá, o sea, justamente de que el contexto va mucho más allá de solo cómo responden los edificios, cómo responde a la historia disciplinar. O sea, no solo a la arquitectura, sino a esa historia social y esa historia cultural, eso quiere decir incluso de contextos que son totalmente ajenos a nosotros. Somos seres urbanos y, por ejemplo, toda la relación que es una cultura temona o la selva es totalmente ajena a todos los que somos ratones de ciudad. O sea, es una cosa casi exótica, como ocurre en China o en la India. Pero es justamente a la manera de aproximarse, justamente a valorar esa idea muerta de que yo voy a dominar el territorio, voy a ser un poquito más humilde, y bueno, que voy a aprender yo de acá, y que va a unir mi arquitectura y que sea un acto simbiótico. Y llegue a ser un poco divertido y que llegue a estar con los chulatamentos. O sea, que me pareció genial lo de los chulatamentos. Tenía una pregunta muy concreta con respecto al proyecto del YAC. Yo, por las fechas, entiendo que seguramente lo hiciste para el equipo del ministro anterior de turismo, seguramente por eso no ha cobrado. Sí, pasa todo el tiempo. Yo tengo varias versiones de ese proyecto, o por lo menos he escuchado varias anécdotas, varias versiones de ese proyecto en específico del YAC, que me ha llegado mucha información por distintas vías. Y lo que está construyéndose hoy en día no creo que tenga que ver con tu proyecto. ¿Sabes qué pasó después? Cuéntame hasta dónde lo dejaste tú, qué vino después. Hay una cancha deportiva donde tú tenías una plaza, o sea, te están pasando una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con esas cosas, a mi juicio, interesantes que no planteaste, que cuando yo tuve la oportunidad de ver lo que están haciendo, dije, yo dudo que un arquitecto haya planteado eso. No, si ese es el proyecto. Pero a mí no me puede decir que un arquitecto planteó esto, porque es imposible. Entonces, me reconforta saber que no estaba equivocado y me tranquiliza porque defendí mucho mi teoría de que eso no podía ser un proyecto de un arquitecto. Pero me gustaría saber qué pasó. Aparte de las de, creo que han habido muy interesantes reflexiones, y esta es la primera pregunta directa, aparte de las de Alessandro que están aquí pendientes. Sí, yo no voy a venir aquí a decir qué bueno están los proyectos, voy a venir a decir qué es lo que está... Perfecto. Bueno, quizás... Ya usted trajeron su club. Cuando
Cuando nosotros presentamos esto en privado, digamos, la fundación nos convoca, nos reunimos el grupo, presentamos el trabajo. La presentación, por ejemplo, la mía, era más sobre la telenovela que estaba detrás de la realización de los proyectos que sobre los proyectos mismos. Y yo creo que muy atiradamente desde la fundación me dijeron, vamos a eliminar la telenovela para tratar de centrar el tema, y en base a eso monté el trabajo. Entonces ciertas dudas como esa quedaron como en el aire, pero me permito hablar de la telenovela, que responde un poquito a la duda de Alessandro, que sin duda a nosotros nos pasa. Yo cuando converso con Overdan, mi socio en muchos de estos proyectos, que es incluso hasta inoperante, es hasta poco rentable ese problema que tenemos de abarcar más de lo que nos están pidiendo. Pero es que el encargo, en el caso tanto del yaque como del morro, por parte del ministro, que tenía una buena sensibilidad en la escogencia de los lugares, el encargo es: pon unas viviendas. Para resolver el tema del turismo, coloca unas viviendas. Era absolutamente coherente. Entonces le pregunta, pero ¿dónde? Allí, en el yaque. Pero en dos partes del yaque, en el yaque y en el morro, con unas viviendas. Entonces fue un poco inevitable y quizás hasta desmedido la necesidad de irse a otra escala y empezar a tratar de entender el territorio, de ordenarlo, para poder decirle: lo que tú me tienes que contratar es esto. Fue un poco el ejercicio, fue ese, más importante que el proyectual. En el caso de un infeliz término, porque, bueno, tengo que hablar de la telenovela porque me lo pregunta. En el gobierno hay un cambio de ministros, son de la misma tolda, sin embargo se pelean, y desde el 2005 están evaluando los proyectos para ver si siguen. Están como engavetados en esa evaluación. En el caso del yaque corrió a obra y hicieron realmente otras cosas. Yo tenía fotos, pero no quería mostrar fotos de lo que no era. Pero para poner un ejemplo muy sencillo, en la calle que recorría el yaque, la propuesta era una calle asimétrica, donde había una acera del lado de las edificaciones, del lado de las casas y de los hoteles, y del otro lado, donde lo que hay es terreno, no había acera, porque por ahí no se recorría. Eso obligaba a agarrar la calzada, demolerla, para poder rodar la calzada y construir la acera. Cuando llegaron a obra, se preguntaron: ¿para qué vamos a gastar metros cuadrados de demolición si podemos hacer la acera del otro lado? Y allí la construyeron, del lado contrario a las casas donde no camina nadie. Y así una cantidad de cosas que, oye, la verdad es que no conozco muy bien la razón de por qué ocurrieron, digamos. Yo lo que puedo decir es que este fue el proyecto que nosotros le planteamos. Y ahí en este proceso, la verdad es que el proceso de hacer trabajo público puede llegar a ser muy difícil. Muchos de los que están aquí lo han vivido. Por ejemplo, nosotros nos llegó el alcalde que hizo con nosotros el proyecto de Canaima, terminó siendo en la Cámara del Consejo Municipal del municipio de Gran Sabana, y le llegaron otros arquitectos que tienen su oficina en Puerto Ordaz con nuestras imágenes, nuestros renders, diciéndole: nosotros hicimos esto y te lo ofrecemos para otro lugar. O sea, un plagio en el típico sentido, digamos. A partir de eso yo se lo comenté a Roberto me dijo: muéstralo, para que sepan que es tuyo, porque si no un día va a parecer que... No, además que ni siquiera es nuestro, de verdad fue un trabajo muy, muy fuerte con el tema, con la comunidad. Un poco conversando con la duda de Alessandro y lo de las intervenciones mínimas. A ver, yo te voy a ser honesto, en muchos casos fue por conciencia de que la intervención mínima puede reflejar una incidencia en la totalidad, y la cita de Robin es bellísima que trae Alessandro, pero en otros casos fue por temor. O sea, cuando tratamos de entender el lugar en términos integrales, en términos un poco como lo hablaba ahorita la profesora Penélope, desde el aspecto, desde la incidencia de lo cultural, lo socioeconómico, llega un momento y dices: ante esta complejidad, ¿qué hago? Esta cerita. Y yo creo que a veces, justamente para entender el lugar, hay que imponérselo un poco.
Y ahí entra una dinámica que yo he aprendido mucho gracias a que estaba muy cercano a la psicología social, cómo tú logras, y yo creo que aquí viene un tema que se mezcla con lo que le estaban consultando a Roberto, de cómo entender la forma, y yo creo que la propuesta que lanza como referencia a Roberto en relación al tema de la sombrilla, es tratar de, si tú tienes esta palogeografía, porque tú no eres humilde y tratas de abrirte a ella. Yo creo que al final tiene que ver con un tema como, por un lado, humildad y tratar de reconocer los valores de lo que ahí hay en la gente que te recibe, en la geografía que te recibe, en la dinámica socioproductiva que te reciben, pero también, ¿por qué no?, a partir de esa comprensión, tratar de imponerle una lógica estructurada que a lo mejor termine de darle más potencia. Yo creo que esa dinámica puede haber un casamiento entre esa actitud humilde y la actitud de decir, no, también puede ser de esta otra manera. O sea, cómo tú logras un ensanchamiento ecuatorial entre la necesidad sentida que está allí y la necesidad normativa que uno trae desde su formación y que inevitablemente está ahí. Entonces tampoco se trata, pienso yo, de escuchar y hacer lo que te dicen. ¿Interviene? Andrés. Voy a retomar un poco lo que Miguel desde mi punto de vista planteó un principio y que mi interpretación es que el lugar de ejecución, por ejemplo, de una casa y que de alguna manera sirve de excusa para que ustedes muestren algunos proyectos, los proyectos de arquitectura y de obras de arquitectura. No es más que para excitar la posibilidad de discutir sobre ese tema. Mi percepción de que cuando ustedes lo plantearon, negar las posibilidades que ustedes plantean, me da la sensación de un discurso culturalista, o en algunos casos post-culturalista, en el sentido que manejan el lugar como una cosa física y la ponen en relación entre un sistema con otras cosas. Creo poder entender que el lugar, como creo haber dicho igualmente, supera la noción de lo físico. El lugar, una noción, un concepto complejo, que creo que es objeto de debate a nivel contemporáneo, a nivel mundial. Quisiese, si es posible, abrir un poco ese abanico de posibilidades y llegar un poco a la única idea del troque. Me recuerdo cuando estaba estudiando y hubo un seminario en Simón Bolívar en el 83, y un famoso arquitecto decía algo así de una lucha acérrima por la tropicalidad que había que casi decía él cerrar las persianas, cerrar los muros hacia el exterior y concentrarnos hacia el interior. No es exactamente lo que ustedes están diciendo, pero corre el inmenso riesgo, como Miguel decía, en tratar de apuntar a consistir dogmas o posibilidades únicas sobre lo que yo realmente considero al lugar como una noción única. Me cuesta imaginar, como para concluir, el lugar únicamente podemos verlo en la arquitectura asociado al lugar geográfico. Cuando el arquitecto hoy en día habla del lugar cultural, lo usa únicamente como excusa, pero no hay registro ni estudio que se quede una cuestión absolutamente anecdótica. Cuando se habla del lugar ambiental, nuevamente se usa en esa escala, pero no se vuelve un constituyente del problema de la arquitectura. Y generalmente, entonces nos quedamos con esos recuerdos preciosos y en esas posibilidades. Cuando digo posibilidades, porque son absolutamente bienvenidas, relaciones interiores y exteriores. Y termino un poco con las comparaciones que hacía el arquitecto Miguel y el interior, el tópico tan importante como el exterior, que son dos elementos de los cuales se producen probablemente más absolutas posibilidades de dimensión del problema del espacio. La última anotación. Considero que el título del espacio de lugar es lo que más atenta contra cualquier discusión sobre el
espacio de locomoción es algo ya delimitado. Creo que hoy en día la posibilidad de llamar el campo del lugar daría mucha más apertura a la función. Y el campo entendido como ese conjunto de condiciones que hacen posible al lugar. Y ahí es donde yo propondría centrar un poco la posibilidad y no entrar si una cosa es buena o otra cosa es mala. Pues vas a tener que hablar. Bueno, a ver. Como no ha habido ninguna pregunta directa, en verdad como han salido como reflexiones que tengo que ser sincero, es parte un poco de lo que yo había planificado con esta charla, generar discusión. Sí, lo que planteo no es una cosa así como sencilla, y se pudiera, lo que sí, digamos, quisiera explicar es cuando se entiende como dogma. Cuando Alessandro y ahora Makoski, digamos, lo ven así, yo me preocupé cuando empezó a hablar Alessandro, porque dije, a lo mejor se entendió como dogma, ¿no? Bueno, resulta que hubo algunas intervenciones que explicaron perfectamente lo que yo había querido decir, por lo cual me tranquilizo un poco. Pero de todas maneras yo lo voy a aclarar. En la academia, es mi formación, cuando uno categoriza, no categoriza para... O sea, eso no significa maniqueísmo. Es una suerte de ponerle nombre y apellido a las cosas para ser explicativos. En ese sentido, en ningún momento se ha intentado ser maniqueo, sino explicativo, cuando se habla de caja y sombrilla. Lo otro que yo sabía que iba a surgir, que es la duda de Francisco, cuando decidí usar la caja y la sombrilla, decidí usar imágenes que explicaran una idea, porque las ideas son difíciles de explicar verbalmente, y nosotros, como tenemos formación de imagen, ya lo hablaba en el tema de lo que yo considero que en lo que somos básicamente, que somos seres de pura visualidad. Entonces era una manera un poco de explicar esas ideas, pero se tienen que entender como ideas. ¿A qué me refiero? Que la torre de la Facultad de Arquitectura, aunque sea una caja, volumétricamente una caja, está trabajada bajo la idea de sombrilla. O sea, es la idea lo que se tiene, o el concepto, ¿no? He descubierto como en la Simón Bolívar lo llaman concepto y en la central idea. Pero es como lo mismo. Es lo mismo, yo creo que es lo mismo. Yo creo que es exactamente lo mismo. Ahí, esto sí también lo quiero aclarar. Yo no hablo de que la casa Farnsworth esté mejor que el Cursal de Moneo. Yo lo que creo que no está bien es que la casa Farnsworth o el Cursal de Moneo se hagan en Caracas, Curazao, República Dominicana. A eso me refiero. No que no estén bien donde están. Son muy buenas donde están. Y que yo creo que eso es lo que ha empezado a pasar aquí desde un tiempo para acá, quizás desde los 70. Yo creo que desde el principio de los 70 ha comenzado progresivamente a suceder eso. Sí creo que tener como punto de partida que la arquitectura se desarrolla en el espacio geográfico y cultural y no en el espacio físico, que creo que es una deformación que tenemos. Y para ser sincero, esto es una reflexión que yo la he venido o la conversé en algún momento con Gorka, y que realmente me destapó. O sea, entendí muchas cosas que no había podido entender, y que como profesor, lo dije al principio, estoy tratando como de explicar, ¿no? Estoy tratando de compartir. Yo sí creo que
tener como punto de partida que la arquitectura se desarrolle en el espacio geográfico y en el espacio cultural y no en el espacio físico, hacen una mejor arquitectura. Lo dije también al final, depende del talento de cada quien. Una persona con un arquitecto muy talentoso, si parte desde allí, seguramente va a ser un arquitecto mejor que si parte desde la otra idea. El mismo talento. Mejor para este entorno en donde nos encontramos. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el profesor Makovsky con relación al lugar. El lugar es mucho más amplio. No estamos hablando del sitio. Recordemos que Aristóteles planteaba que el sitio es el terreno. El lugar tiene muchas más implicaciones. En el lugar hay memoria, en el lugar hay cultura, en el lugar hay suelo, hay geografía, hay contexto físico. Es un concepto mucho más amplio. Absolutamente de acuerdo y también un poco para aclarar. Que si es una campaña de concientización, yo creo que diste en el blanco. O sea, yo no lo dije, pero si yo desde que empecé a dar clase, estoy todo el día con el tiquititiqui a los estudiantes de la geografía, de los quiebrasoles, de la protección solar. Intento hacer ese aporte. Creo que cuando hablo de que creo que que igual que es como un crecimiento geométrico de la caja versus la sombrilla, pero la sombrilla existe, ¿no? Es mucho más rico caminar por un centro comercial, y me disculpan si aquí está el arquitecto del Sambil, no lo sé, o de un centro comercial caja. Es mucho más rico caminar por un centro comercial como el centro de San Ignacio, como el centro comercial Chacaíto, que yo no lo conocía porque recién llegamos de Londres y fuimos un día al centro comercial, el que está en Valle Arriba. O sea, es otra cosa, es otra experiencia. Bueno, afortunadamente esos arquitectos que han hecho esos centros comerciales tienen talento y han quedado mejor que seguramente si hubieran hecho un centro comercial. Estoy poniendo este ejemplo que me viene a la mente, ¿no? Trabajado como caja, trabajado con, digamos, sin esas relaciones hacia el exterior, y sin entender la geografía. Obviamente que el aire acondicionado hay que ponerlo, pero es digamos, una realidad que no se puede saltar. Pero seguro todo el mundo compartirá conmigo la idea de que es mucho más rico y es mucho mejor arquitectura eso que he nombrado que lo otro. También, no sé, a juicio de repente de ser pedante, pero perdón, a riesgo de ser pedante, hay una cosa, eso es cuando Wittgenstein habla de que 2 más 2, cuando tú dices que 2 más 2 es 5, es una opinión, cuando tú dices que 2 más 2 es 4, es conocimiento. Yo creo que lo he hablado aquí, en donde hay, digamos, se habla de Heidegger, no son cosas que yo creo, ¿no? Yo no las creo, las interpreto y son bases de investigación a partir de, bueno, de lecturas que uno tiene. Wöffling, Heidegger, eso es otra cosa. O sea, es como tratar de diferenciar, ¿no?, lo que es una opinión, una simple opinión, de lo que es conocimiento. Y, a ver, Francisco, yo sí creo, sí, tienes razón, las torres estas que yo mostré forman ahora parte del lugar, pero porque se ha falseado la memoria. Eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de falsear la memoria, cómo se falseó la memoria y se ha venido falseando. Cada vez vamos a estar en un lugar que es menos nuestro, que es más extranjero. ¿Me explico? A eso me refiero. Y es muy peligroso falsear la memoria, o es muy peligroso entender que eso es el lugar. Lo que hay que hacer es, desde mi punto de vista,
es generar un efecto contrario, es comenzar a hacer ahora, o esforzarse por hacer arquitectura bajo la idea de sombrilla, para volver a encauzar la memoria en lo que es ella. Un poco eso. Y yo sí quiero, por último, pues fueron así como muchas cosas que fui notando. Yo creo que un poco por la formación de la Universidad Central, esto sí lo quiero hacer aquí público, hay una cosa como siempre muy peyorativa con el Teatro Teresa Carreño. No entiendo por qué. Yo la verdad que fui... ¿Te gusta ese edificio? Sí, hoy por hoy me gusta. Te voy a explicar por qué. Yo creo que, a ver, creo que forma parte de la formación. Mi formación también de la UCB me educó a aborrecer un edificio. Y por supuesto que todos sabemos que cuando uno quiere, digamos, buscar puntos negativos, siempre los puntos negativos van a existir. Pero tuve la oportunidad reciente, hace menos de un mes, de recibir a un arquitecto colombiano, que seguramente lo conocen o saben de su obra, Alejandro Restrepo, que consiguió unas virtudes en ese edificio que me hizo reivindicarlo. Y sobre todo porque él me decía una cosa cuando yo le explicaba, digamos, todas las fallas que podía tener ese edificio en tanto era construcción, ¿no? Porque sí, tiene muchos problemas. Pero también le explicaba un poco la historia de ese edificio, cómo había nacido el proyecto que había ganado, después el proyecto que se había desarrollado, etc. Y él me explicaba una cosa que en verdad me dejó sin fundamento, sin argumento. Él me decía, y yo lo comparto, ¿no? Solamente no porque tenga que ser así, porque pueden seguir aborreciendo el edificio. A mí me gusta hoy. O sea, a mí me parece que es un buen edificio, mejor que muchos otros. Yo le explicaba que ese es un edificio que empezó con un programa. Empezó con un programa y en el gobierno de Luis Herrera Campins, una vez que se empezó a construir el edificio con las fundaciones ya hechas, empezaron a exigir, como siempre, una sala más, 300 personas más para cada sala, tantos puestos más de estacionamiento y millones de cosas más en el programa, porque conozco la historia. Imagínate tú. Oyeron eso. Originalmente no tenía estacionamiento. Entonces, claro, para un arquitecto que tiene profesión y que ha hecho proyectos y que se ha metido en ese campo, sabe que un proyecto inflado de esa manera nunca va a ser lo que tú esperas que sea. Seguramente, estoy seguro que ninguno de los proyectos construidos, de las obras construidas, de los que estamos aquí, son lo que nosotros hubiéramos querido que sean. Y afortunadamente, porque hubo un grupo de arquitectos detrás de ese proyecto es lo que es. Un grupo de arquitectos con talento. Porque si no, eso fue lo que él me hizo ver, y en fin, es otro punto de vista, ¿no? Porque si no, imagínense lo que hubiera pasado allí. Entonces creo que es una posición o una visión interesante, que yo comparto hoy por hoy, bastante humilde de este señor y bastante inteligente de una persona que tiene oficio. Ojo, yo también pensaba como Alessandro y cambié de idea hace 3 semanas, un mes, porque creo que sí es un edificio que se conecta con el Parque Los Caobos. Mostré fotos un poco expresando eso, y no solamente se conecta al Parque Los Caobos, se conecta también con el exterior, que hubiera sido mejor, sí, por supuesto, muchos edificios hubieran podido ser mejor, quizás pocos, Villanueva, la ciudad universitaria, pero realmente es un edificio malo. Ese edificio, hay un libro sobre los teatros del mundo que esperó 1 año para imprimirse solamente porque estaban esperando
a que ese edificio se culminara. En ese edificio trabajó George Eisenhower, que es el especialista número 1 de teatros, justamente para poder arreglar todas las... No quiero hacer una conferencia paralela de Teresa Carreño, pero sí creo que es importante algunas veces reivindicar las cosas, porque incluso dentro de la academia, me parece, todos caemos en ello, me parece peligroso, y sobre todo en un ámbito de interlocución acá, así decir que las cosas son malas, o sea, y este edificio es malo, este edificio no sirve para nada, este edificio, eso me parece, digamos, delicado. Hay que buscar como las maneras de plantearlo, ¿no? Lo que te quería aclarar quizás para decir, o sea, quizás fue una trampita, porque en un momento en que tú hablaste del lugar cultural, creo que lo que la pregunta más clara sería que me dijeras qué era para ti lugar cultural, porque si bien las referencias me las sigues haciendo sobre lo físico, todavía no termino de entender cuál es el lugar, qué es lo que tú entiendes por lugar cultural, porque no esto porque eso es lo que voy con la torre, no obviamente con el físico, pero que totalmente de acuerdo contigo en eso, pero quizá la pregunta más directa es ¿qué entiendes por eso del lugar? Sí, vamos a recoger varias preguntas y... Yo lo que quería comentar es que lo que se habla de lo que se pide y lo que se entrega, ¿no? Lo que el moderador consideraba como una debilidad. Yo siento que difiero, ¿no? Siento que todo lo contrario, cuando el arquitecto o el diseñador urbano tiene posibilidad de tener contacto con lo público, el hecho de que el proyecto se convierte, siento yo, se convierte en una especie de concientización, de reeducación, de problematización. Yo creo que es una forma en que el arquitecto o el diseñador se puede asumir como un actor político y como un actor que puede influenciar, no solamente como un diseñador ascético, ¿no? Y creo que en ese sentido, para mí, es más que todo una fortaleza, ¿no? Y bueno, Ignacio, cuando aclara lo que te pidieron, lo que ofreciste, creo que queda muy claro. Te pidieron unas casas, ¿no? Unas casitas ahí, como para sumar la cuenta. Y cuando tú ofreces ese proyecto y además se lo presentas a la comunidad, estás sensibilizando, estás concientizando, estás problematizando. Y yo creo que en un país como este, yo no sé, todos los profesionales tenemos que asumirnos como actores políticos y sociales, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de tener un vínculo con lo público, ¿no? Yo opino diferente, lo mismo que hay riesgo de que se pueda extender y convertir en una tercera conferencia de lo que vaya a comentar, y además que nos están quedando unos vinos afuera. Que la conversación se extendiera afuera, pero sí creo que lo que es más importante para mí de las dos presentaciones que Howard está tratando de revelarnos caminos para encontrar algún tipo de respuesta sobre una pregunta que es casi orden universal y que se hace constantemente en un país que le tocó, digamos, esto es relativamente moderno, o sea, la humanidad arrancó con el Renacimiento y todavía estamos tratando de entender cómo empezó con los términos. Un país que arrancó, digamos, con una resistencia, digamos, una cultura totalmente indígena, que se impone una realidad que se importa, digamos, en la civilización propia del sur de España, y que ellas dos terminan tratando de casarse, como la alpargata todavía se estaba casando, no sé, con el zapato de mocasín en los años 50, y me recuerda mucho, incluso los Santos hizo una conferencia hace mucho tiempo, que escuché una vez en la Bolívar, donde él comparaba la modernidad que significaba la ciudad universitaria de Villanueva con un edificio también moderno, como era el edificio del Torre Polar en la Plaza Venezuela de original. Y yo creo que ambos son dos ejemplos que siguen como muy latentes y seguimos hablando un poco de la alpargata y mocasín, quizás en tiempos distintos, donde en realidad fueron dos formas también de afrontar esa condición de la modernidad, no solo en los 50, sino que sigue siendo muy negativa en nuestra sociedad. Y seguramente el Zambí, con todo lo malo que sea, es una respuesta quizás a la necesidad de protección, que tiene una ciudad que no lo justificamos, que es una quizás como lo dicho, conforme de la realidad, pero que es respuesta tanto como la gente que para lograr se protege el viento y tiene que ser completamente cerrada y no tiene ni siquiera corredor, y en algunos casos con la casa con el color, etc. O sea, un poco lo que estoy tratando de poner sobre la mesa es
el curso que nos acompaña a todos como profesionales en el día a día por tratar de entender la lógica del lugar y está cargado de memoria y conciencia histórica, que son experiencias que nos siguen acompañando para tratar de definir un poco de qué se trata el producir, digamos, espacio en nuestro medio. Yo creo que en el fondo lo que más valoro son dos reflexiones, si quieres, más en el ámbito de lo filosófico, de la propuesta conceptual, incluso podría llamarse hasta moralista, dogmatizante moderno, algunos en el buen sentido. Quiero decir, casi como el cura que predica un credo que busca, digamos, establecer no necesariamente unos dogmas, pero tenemos unos principios, unos valores para poder construir un mensaje. Y en el caso de Ignacio, más como un proceso se quiere de descubrir, de ir explorando para seguramente tratar de construir los principios o clave. Yo creo que son caminos absolutamente válidos desde los escenarios distintos que se planteen y creo que el valor es pues, la pregunta que se deja abierta para posibles escenarios. El vino nos invita a un cierre y yo quería hacer como unos comentarios así como puntuales. Roberto decía que decir que una cosa, que un edificio es malo es peligroso. Bueno, peligroso es un malandro con un revólver, digamos. O un mono con un cuchillo, dice. O sea, lo que quiero decir es que eso, otra vez, aunque hay muchos peligrosos que necesitan, de que sería bueno que la comunidad Pemona viniera a quemar su propuesta. No, quizá un poco la pregunta que hace no lo digo porque yo sí creo que, bueno, nosotros andamos desde la perspectiva y he compartido con Roberto eso discutiendo varias veces, de un poco tratar de buscar dar algunas, no tener temor a dar algunas respuestas e incluso algunas propuestas. Y yo no creo que haya que tenerle temor a ciertos dogmas, arriesgarse a pensarlo, o a decir, ¿qué pasa si pensamos esto? Y empezar a explorar. Y en ese sentido yo quiero que difiero de lo que decía Alessandro de no haber divagado y haber escrito, porque yo creo que yo aprecio del trabajo de Roberto haberse exigido la precisión de la palabra y el riesgo que implica hacerlo, además el riesgo que implica voy a decir esto precisamente, un riesgo de ser cuestionado. Yo ahí me recuerdo una de las últimas palabras públicas que dijo el poeta Montejo, que hablaba que estamos en una época donde la palabra está empezando a ser profanada desde el ámbito de nuestra propia cultura. Yo siempre cuando pienso en esto he hecho el cuento de que una vez estaba en la Cámara Legislativa cuando estaba presentando el proyecto del Morro y se paró una representante de la Cámara y dijo: señores y señores de la Cámara, permiso para desintegrarme. Entonces, automáticamente nosotros le dijimos: bueno, dale. Entonces yo creo, lo que hizo fue irse. Entonces lo que yo creo es que Montejo decía que ante la pérdida de la palabra e incluso la estrategia oficial de la desestructuración de nuestro lenguaje, cambiándolo por un nuevo lenguaje, hay que oponer la lucidez de la palabra, aún sea el riesgo de irla cuestionando. Yo creo que ahí yo aprecio la cosa de poner la cosa blanco y negro justamente para generar la discusión. Sobre el tema de cuál es el espacio cultural que preguntaba Francisco y que tanto y que empezó y que apuntó la reflexión, yo creo que de Andrés Makovsky, eso es una pregunta que nosotros constantemente nos estamos haciendo desde la academia, en nuestro espacio de trabajo, que es cómo tratar de entender lo colectivo que incluye a lo físico, pero que también incluye otros aspectos más fenomenológicos, de las situaciones que ocurren, del temor al agua, o del amor a una muchacha que pasa, o todo eso o de separarnos de Canaimó, todo eso como unas variables que forman parte del lugar y forman parte de la lógica del proyecto. Entonces cultura, bueno, sí, el otro día lo discutíamos en el seminario Cultura e Intervenciones Culturales en Ciudades de la Fundación Cultura Chacao, termina siendo un poco todo eso junto, y eso nos obliga a una posición
que cuando Carolina hacía el comentario, ella lo hacía porque conoce mi trabajo y hemos discutido, que es una postura que apunta a la transdisciplinaridad, que yo creo que es atreverse a ponerse en la posición de lo otro como si uno fuese eso. O sea, por ejemplo, atreverse a decir, yo trato de entender la dinámica socioproductiva de un territorio, así yo no sea como economista, haciendo las veces de economista, aunque siempre lo voy a hacer desde la óptica de la arquitectura, inevitablemente, porque ese es mi lente inicial. Entonces yo creo, o la apuesta es que sugiero, digamos, es una apuesta de tratar de descolocarnos constantemente para tratar de entender el lugar no solo en términos al cual siempre hemos sido formados, que es en términos de lo espacial, sino en términos territoriales, como hablaba Roberto, o en términos de situaciones que no son tan inmediatas como por qué camina la gente por un lugar o no, más allá de por qué hay una acera o no. O sea, digamos, dinámicas menos tangibles. Yo también voy a hacer mi comentario final. Voy a arrancar con una anécdota. Yo hace 2 fines de semana fui al taller de un herrero que está en Files de Marriche. Y había mucho tráfico y era cerca del mediodía y tuvimos que esperar a que el herrero llegara. Y efectivamente nos paramos cerca de una licorería en la carretera que va hacia Santa Lucía. Me bajé, compré una cerveza y me monté de nuevo en el carro y de repente dije, no puede ser. Me volteo y al bordillo de la acera, bueno, de la acera no, de la carretera, al lado de la pared del local de la licorería, habían 2 urinarios fabricados por la licorería. Es decir, eran 2 suertes de vertederos un poco de animales o de lugares donde la gente va, los animales van y comen o algo. Y estaban construidos ahí, construidos por la licorería. Y funcionaban. Estaban full. Yo digo, oye, aquí hay un hecho que me pareció muy, muy importante. Yo, por ejemplo, recientemente algunos de nosotros tuvimos la suerte de ser invitados a dar unas conferencias en Chile. Y yo arrancaba mi conferencia con una imagen del puesto de buhonero típico, que es no más que este taburetico que está aquí, con encima un teléfono Digitel o de esos Telcel pronto enciende, una cajetilla de cigarrillos abierta para vender al letal con un encendedor y un par de latas de refresco y malta a ser vendidas. Yo creo que hay un hecho importante que define una situación cultural y de lugar. En ese sentido, son tan importantes esos fenómenos de lugar que son pertenecientes al trópico, como dice Andrés, como cualquier otro. Es decir, fuimos a Chile, vimos edificios que nos parecían que no eran tan latinos o tan tropicales, pero nos parecía que estaban dando una respuesta efectiva a digamos, preguntas que la propia disciplina se hace desde el punto de vista de la propia disciplina o del debate disciplinar en un momento determinado. Y en ese sentido es tan válido el lugar, Caracas o el trópico como cualquier otro. Quizá a mí en lo personal me hubiera gustado ver un proyecto, por ejemplo, tuyo en Londres. A ver si algunos si quieren lo ponemos, buenísimo. Si algunas de las reflexiones que habías hecho en torno al lugar como trópico podían entrar dentro de un contexto que no fuese necesariamente el mismo. Yo creo que, insisto, mi papel aquí no es ponerme a favor, sino más bien ponerme en contra. O sea, yo jamás estaré en contra de poder construir una arquitectura que se abra al clima que tenemos. Sé que es bastante distinto construir en Caracas, por ejemplo, que construir en Guarenas, y están a 30 kilómetros. Sé, por ejemplo, que
que el Chacaíto es un mucho mejor centro comercial y mejor arquitectura que el Sambil. Y sé que tus paseos de Sabana Grande son mucho mejores que el Sambil que están construyendo en la avenida Andrés Bello, y por eso el arquitecto del Sambil no está aquí y ya estás tú. Pero la pregunta está un poco... Claro, seguramente, y el otro no pertenece a la academia y todos nosotros sí pertenecemos. Yo creo que el debate no está allí. Creo que irse por ahí es... Pero tú lo planteaste. Sí, pero es que en el fondo tú lo planteas de una manera demasiado obvia. O sea, ¿cómo decirte que no a la arquitectura de la sombrilla? Por Dios. O sea, ¿qué querías que te dijéramos? No, esa vaina es una mierda. Es imposible. Claro. El problema es porque dices que la sombrilla es válida y la caja no. O sea, cuando creo que en el tema del lugar, yo, bueno, es mi apreciación. Creo que estás en todo tu derecho de... una actitud bastante venezolana de... No. Si me dejas terminar. Yo creo que desde el punto de vista del lugar y desde el punto de vista de la arquitectura son válidas la sombrilla y son válidas las cajas. Son válidas es válido lo público y es válido lo privado, es válido lo interior y es válido lo exterior, es válida la investigación como es válida la intuición, y creo que es válido lo bello y es válido lo feo. O sea, creo que todo está metido dentro del mismo paquete. Y en ese sentido, a ver, yo lo que he hecho un poco de menos en la conversación es los vinos. Sí, bueno, yo quiero respetar el tiempo de los vinos, pero es que esto no lo hacemos nunca. O sea, no hay espacio para hablar de arquitectura, más allá de... Claro, bueno, yo creo que Franco, en su apreciación como de cierre, dijo una cosa que me pareció clave, y es la diatriba Torre Polar, Ciudad Universitaria, ¿no? O vamos a ponerlo más para categorizar y explicar: Torre Polar, torre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Son dos cosas iguales, dos torres. El problema está en que hoy sigue la diatriba, la misma, puede ser, pero hay 10 veces más torres Polar que torres de Facultad de Arquitectura, y eso es lo que a mí me preocupa, y eso es lo que creo que nos tiene que preocupar a todos. Y lo otro es que estoy absolutamente de acuerdo que esto se encierra o se maneja como en la ética, no en la moral. La moral tiene apreciaciones cristianas, es distinto. La ética tiene apreciaciones de principio. Y con respecto al espacio cultural, yo no sé si lo que dijo Ignacio me pareció buenísimo, no sé si... Sí, no, lo que pasa es que tú pusiste el tema del lugar cultural. No, espacio cultural. O bueno, el espacio cultural dentro del lugar, y quería que me entendiera, porque pensé, como dice Tomillete, es obvio que estamos todos de acuerdo cuando hablas de la sombrilla, pero quería ver esa otra cosa que... Claro, pero no estamos... con la sombrilla, básicamente. Buenísimo. No estamos de acuerdo en lo siguiente, por ejemplo. Por lo menos yo no estoy de acuerdo. Cuando yo también voy a hacer una anécdota rapidito para irnos a los vinos, porque yo veo que cuando yo empecé a estudiar arquitectura, había un amigo, un compañero que no le gustaba bueno, mentira, cuando empecé no, en sexto semestre, pero más o menos sí, octavo semestre. Perdón, octavo semestre. Había un amigo que él decía que no le gustaba a Mix Van der Rohe, él no le gustaba el pabellón de Barcelona. Y un profesor, es más, creo que fue Borja también, le dijo, bueno, ¿cómo hago yo para saber que eso es bueno? Y Borja lo único que le pudo responder fue, bueno, típico de un maestro, fue: mira, tienes que leer. Yo no te lo puedo explicar, tienes que leer. Y después él le decía, pero ¿cómo es eso? Porque el gusto también se educa. Yo me niego
a que los urinarios fuera de la licorería. O sea, yo me niego a que tener que sacar el miembro en plena calle se convierta en cultura. Yo creo que también la arquitectura tiene que procurar, como lo comenté, enseñar, tiene que procurar educar, tiene que procurar ser didáctica. Y yo particularmente me niego a que eso sea cultura. Yo creo que eso es producto de una deformación cultural eso, ético, porque no estoy hablando de Dios por ningún lado. Tú me has oído hablar de Cristo, de Dios, porque lo moral es cristiano. Sí. Bueno, es así. Esa es la definición. Claro. No digo. Bueno. Gracias.